Chicos, buenos días. El día de hoy en comunicación vamos a ver el tema de el sujeto. Ya es el último tema y con esto ya cerramos el bimestre, así que empezamos. Ya ustedes saben que un sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en una oración. Es aquel o aquello de quien tú dices algo. ¿Cómo reconoces al sujeto? Muy fácil, utilizando la pregunta ¿qué?, ¿quién? O ¿quiénes? Puedes usar cualquiera de esas tres preguntas para que reconozcas qué parte es el sujeto. Por ejemplo, en la siguiente oración que dice todos los años entran en la casa 9 hombres, para que tú reconozcas qué parte es el sujeto, tendrías que preguntar de la siguiente manera. ¿Quiénes entran en la casa todos los años? Y te das cuenta de que el sujeto está ubicado en la parte final. 9 hombres sería el sujeto. En la oración, mi computadora se malogró anoche, la pregunta que tendrías que hacer para que reconozcas el sujeto sería, ¿qué se malogró anoche? Y la respuesta es mi computadora, que sería el sujeto. Y como puedes ver, el sujeto puede estar ubicado en la parte inicial, en la parte final o en la parte del medio. Ahora, vamos a ver las clases de sujeto que existen. La primera pareja que vamos a conocer está conformada por el llamado sujeto simple y el sujeto compuesto. ¿En qué se diferencian? En que el sujeto simple solamente posee un núcleo, solamente posee un núcleo. En cambio, el sujeto compuesto posee dos o más núcleos. Por ejemplo, ¿no? María es buena sería un sujeto simple, porque el único núcleo del sujeto es María. En cambio, María y José son una pareja feliz, sería un sujeto compuesto. ¿Por qué? Porque ya tú tienes dos núcleos del sujeto. Estás hablando de dos personas por igual, que son María y José. La camisa es verde. El sujeto que es la camisa solamente posee un núcleo, que es la palabra camisa. En cambio, en la camisa y el pantalón están sucios. El sujeto que es la camisa y el pantalón posee dos núcleos, que son camisa, pantalón. Y lo mismo sucede con la oración 3. Las alumnas llegaron tarde, tiene un sujeto simple porque el único núcleo del sujeto es alumnas. En cambio, en las alumnas y sus madres llegaron tarde, el núcleo del sujeto ya son dos, alumnas y madres. Vamos a ver ahora la diferencia que hay entre el sujeto expreso y el sujeto tácito. El sujeto expreso es cuando te mencionan el sujeto, cuando te lo escriben o cuando te lo dicen. En cambio, el sujeto tácito es cuando no te mencionan el sujeto, no te lo escriben, no te lo dicen, pero eso no significa que no haya sujeto. Sí hay sujeto, solamente que no es mencionado. Por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, el niño está en el coche, la mochila se rompió, los elefantes asustaron a la multitud. En esas tres oraciones que yo te he dicho, el sujeto es un sujeto expreso porque yo te he mencionado los sujetos. En cambio, si yo simplemente te digo, está en el coche, se rompió, asustaron a la multitud, en esas tres no te estoy mencionando los sujetos. Entonces ahí habría sujeto tácito, porque no están siendo mencionados. Y por último, ¿qué diferencia hay entre sujeto activo y pasivo? Muy fácil.
El sujeto activo es cuando una oración está en orden. Por ejemplo, el payaso hizo reír a los niños. Mi primo escribió un poema. Pierina piensa en su matrimonio. En esas tres oraciones el sujeto es quien realiza la acción. El payaso es quien hace reír. Tu primo es quien escribe el poema. Pierina es quien piensa en su matrimonio. Y es por eso que se les llama sujetos activos, porque los mismos sujetos realizan la acción, realizan la actividad. En cambio, en el sujeto pasivo, los sujetos no realizan la acción, sino que reciben la acción de la persona que está en el predicado. Por ejemplo, ¿no? La bufanda fue tejida por Rebeca. Ahí la bufanda no está realizando la acción. En primer lugar, porque no es un ser con vida. La acción la realiza Rebeca, pero Rebeca está en el predicado. Entonces ahí el sujeto es pasivo porque recibe la acción. Y lo mismo con las dos de abajo, ¿no? La ventana está siendo limpiada por Dani, la cama será atendida por Carlos. Ahora, si tú me preguntas, profesor, ¿y un sujeto pasivo se puede convertir a sujeto activo? Sí, si tú le das la vuelta a la oración. Por ejemplo, en vez de que tú digas la bufanda fue tejida por Rebeca, tú dices Rebeca tejió la bufanda. En vez de que tú digas la ventana está siendo limpiada por Dani, dices Dani limpia la ventana. Entonces ya los conviertes activos y se ubicarían arriba. Así que en conclusión, el sujeto activo es lo contrario del pasivo, ¿no? Volteando la oración, formas activo y pasivo. Vamos a ver ahora qué elementos hay en un sujeto, cuál es su estructura. Lo que siempre tú vas a encontrar, porque es imposible que no haya, es núcleo. Núcleo siempre va a haber. El núcleo es el sustantivo más importante del sujeto. Por ejemplo, la mesa era muy vieja. Mesa es el núcleo del sujeto que es la mesa. El verde de tus ojos me impacta. El sujeto es el verde de tus ojos. Y si te das cuenta, el sustantivo más importante es verde. Fumar es dañino. Fumar es el sujeto y al mismo tiempo es el núcleo. Ella ocupó el primer puesto. Ella es el sujeto y al mismo tiempo es el núcleo. Ahora, te lo puse así para que puedas ver que no siempre un núcleo del sujeto va a ser un sustantivo, como en el caso de mesa. También un núcleo del sujeto puede ser un adjetivo, un verboide o un pronombre, siempre y cuando funcionen como si fueran sustantivos. Por ejemplo, ahí la palabra verde, que tú sabes que verde es un adjetivo, pero ahí en esta oración está funcionando como un sustantivo. ¿Por qué? Porque hay un él que está adelante. Recuerda que él es un artículo y los artículos tienen ese poder de convertir en sustantivos palabras que no lo son. Así que en conclusión, núcleo es el sustantivo más importante del sujeto. Ahora, otros elementos son los llamados modificadores directos. ¿Qué palabras cumplen la función de modificador directo? Los artículos y los adjetivos. Por ejemplo, fíjate en este sujeto, la buena nutrición. Nutrición es el núcleo, porque tú estás hablando de ella. La sería modificador directo. Buena, que te dicen cómo es la nutrición, también sería modificador directo. Artículo y adjetivo. Fíjate en el siguiente sujeto. Tu carro rojo. Obviamente la palabra carro es el núcleo porque tú estás hablando del carro, es el sustantivo más importante. Ese tú que está adelante sería modificador directo.
Y rojo, que está después, también sería modificador directo, porque te dice cómo es el carro. Entonces ya sabes, ¿no? Modificador directo son los artículos y los adjetivos que rodean al núcleo del sujeto o que están al costado. Por ejemplo, acá, el siguiente elemento es el llamado modificador indirecto o MI. ¿Cómo es un modificador indirecto? Muy fácil. Es la suma de un enlace, que mayormente es la palabra de, pero también puede que sea como, sin, pero mayormente es el de. Es la suma de ese enlace más un sustantivo secundario. Por ejemplo, fíjate, la mujer de Juan estudia administración. La mujer de Juan es el sujeto. Tú sabes que mujer es el núcleo porque están hablando de ella. También sabes que la es el modificador directo. ¿Qué te está quedando? Te está quedando de Juan. La suma de un de más un sustantivo secundario, de Juan. Todo eso junto es un modificador indirecto. Fíjate en la segunda. El caballero de la triste figura envió una carta a Dulcinea. El sujeto es el caballero de la triste figura. Caballero es el núcleo del sujeto, porque tú estás hablando de él. Él es el modificador directo. Ahora, de la triste figura, todo junto es un modificador indirecto. Como puedes ver, hay la presencia de un de y en este caso un sustantivo secundario, que es la triste figura. Amigos como los tuyos son un estorbo. Tú sabes que amigos es el núcleo y como los tuyos sería el modificador indirecto. Por último tenemos la llamada aposición. La aposición es fácil de reconocer porque mayormente va entre comas, va encerrado con comas. ¿Pero qué es una aposición? Es un sobrenombre que tú le puedes poner al núcleo del sujeto, como quien explica de quién se trata, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices, Nil, coma, mi mejor amigo, coma, vive en Bolivia, mi mejor amigo sería aposición, porque es otro modo de llamar a Nil, que sería el núcleo del sujeto. Y fíjate, esa posición va con comas, ¿no? Coma antes, coma después. Cuando una aposición va con comas, se llama aposición explicativa. Acuérdate, ¿sí? Cuando va con comas, se llama aposición explicativa. Pero también hay aposiciones que no van con comas y que sería así. Mi amigo Nil vive en Bolivia. En este caso, la palabra amigo es el núcleo, porque tú tranquilamente podrías decir mi amigo vive en Bolivia. No tendrías por qué aumentar Nil, es innecesario. Pero le estás colocando Nil para explicar mejor de qué amigo se trata. Y en este caso no va con comas, ¿no? Pero también es una posición, así que ya sabes, cada vez que tú dices mi primo Juan, mi papá Carlos, mi tío Roberto, mi tía Clara, mi amiga María, los nombres siempre son aposiciones, acuérdate, ¿no? Y se llaman especificativas porque no van con comas, ¿no? No van con comas. Eh, Además, si tú esto de acá lo colocaras de un modo más grande, sería así, ¿no? Mi amigo, coma, que se llama Nil, coma, ¿no? O sea, ahí te das cuenta de que es una posición, ¿no? Porque si tú lo estiras, le colocarías comas, ¿no? Entonces, cuando va con comas se llama explicativa, cuando va sin comas se llama especificativa, porque estás especificando el nombre de quien estás tú hablando. Listo, chicos, nos estamos quedando ahí. Cualquier detalle exactizamos vía Zoom. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.